Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Uno nunca sabe los caminos que la vida te obliga a tomar para salir adelante. En mi caso, me llamo Andrea y encontré una manera de sobrevivir en la Ciudad de México ofreciendo compañía. No es el trabajo de mis sueños, claro está, pero me permite tener mi propio espacio y cierta independencia. La mayoría de mis clientes son gente solitaria, hombres de negocios que buscan una charla o simplemente la presencia de alguien más en una habitación de hotel. Pero a veces surgen propuestas que te hacen dudar, ofertas que prenden una alarma silenciosa en tu cabeza. Recuerdo la llamada de ese hombre. Su voz era pausada, educada, casi fría. Se identificó como el señor Román, un cliente que había contactado mis servicios en el pasado. Pero esta vez su proposición era distinta. Quería contratarme por 3 noches consecutivas en un motel en las afueras. Lo extraño no era el lugar, sino la condición. Ningún contacto físico, solo mi presencia en la habitación. Él dormiría en la cama y yo en el sofá. A cambio me ofrecía una suma considerable de dinero, mucho más de lo que suelo ganar en varios encuentros. La necesidad a veces te hace cerrar los ojos a las señales de advertencia. Acepté. El motel era de esos lugares discretos, con luces tenues y un aire de abandono. El señor Román me recibió en la habitación con una sonrisa cortés. Parecía un hombre tranquilo, casi distante. La primera noche transcurrió sin incidentes. Me acomodé en el sofá y él se acostó en la cama. Apenas cruzamos palabra. El silencio solo era interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. Concilié el sueño con una sensación de alivio, pensando que quizá mi preocupación había sido infundada. Sin embargo, al despertar, una sensación extraña me invadió. Me sentía desorientada, como si no hubiera descansado bien, y al mirarme en el espejo del baño, noté algo perturbador. En mi mejilla, difuminado, había un poco de maquillaje oscuro. No era mío. Yo nunca uso tonos tan profundos. ¿Cómo había llegado ahí? Intenté recordar si me había maquillado antes de dormir, pero estaba segura de que no. Me limpié la cara con agua fría, restándole importancia al asunto. Quizá era un residuo de algún maquillaje anterior que no había quitado bien. Traté de convencerme de que era una tontería, pero una sombra de inquietud ya se había instalado en mi mente. La noche siguiente, esa inquietud se convertiría en un miedo palpable. La segunda noche en el motel no pude dormir tan fácilmente. El recuerdo del maquillaje que no era mío me rondaba la cabeza. El señor Román se acostó en su cama y yo en el sofá. Pero a diferencia de la noche anterior, me sentía intranquila. Me quedé dormida por puro cansancio, con la vaga esperanza de que la mañana siguiente no me traería más sorpresas. Al despertar, el sol de la mañana entraba por la ventana y el señor Román seguía dormido. Me levanté del sofá sintiendo una rigidez en mi cuerpo que no era normal. Algo andaba mal. Me miré las manos, la cara, y todo parecía normal. Pero cuando fui al baño, el espejo me mostró algo que me hizo retroceder del susto. En mi espalda, justo donde no podía ver, tenía un moretón. Era pequeño pero visible, como si alguien me hubiera presionado con fuerza. Y al bajar la vista sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. Mis pies, que no habían tocado el suelo fuera de la habitación, estaban sucios. Tenían tierra, como si hubiera caminado en un jardín. El terror, un terror que no tenía explicación, me invadió. Me di cuenta de que mi cuerpo mientras dormía había sido usado para algo. El señor Román, el hombre que me había contratado, lo sabía todo. Me vestí a toda prisa, con las manos temblando. Tenía que irme. Pero la voz de mi conciencia me dijo que no. Tenía que saber qué estaba pasando. La tercera noche, el miedo se volvió una fuerza que me obligó a actuar. El señor Román, con su misma sonrisa cortés, me dio las buenas noches. Yo, sin decir nada, me senté en el sofá. Pero antes de dormir tomé mi celular. Puse la cámara para grabar mi sueño. La grabación, mi única prueba, era mi única esperanza.
Tenía que saber quién o qué estaba usando mi cuerpo. El celular, mi única conexión con la realidad, me hacía sentir que tenía que ser fuerte. Cuando me desperté, el sol de la mañana entraba por la ventana. El señor Román seguía durmiendo. Yo, con las piernas temblando, me levanté del sofá y tomé el celular. Abrí la galería y puse el video. Al principio, la grabación era normal. Se me veía a mí, durmiendo en el sofá. Pero en un instante, todo cambió. Me vi a mí misma, en la grabación, levantándome. Me vi levantándome con una extraña rigidez en mi cuerpo, como si mis huesos no fueran míos. No caminaba, me deslizaba. Me deslizaba por la habitación con una lentitud que me daba escalofríos. El terror, un terror tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Me vi a mí misma en la grabación, deteniéndome en la cama del hombre, y luego mirando directamente a la cámara. Y de mi boca salió una voz que no era mía, una voz profunda, gutural, que hablaba en una lengua antigua que no entendía. Era un idioma que no era humano, un idioma que era de un fantasma. Y en ese instante, la voz en mi boca, la voz del fantasma, se dirigió a la cámara. Ya no duermes sola. Y yo, con las manos temblando, me quedé con el celular en la mano. Me di cuenta de que la entidad, la viajera, se había metido en mi cuerpo. Y el hombre, el señor Román, lo sabía. Y lo peor de todo, no le importaba. Él se alimentaba de la energía del fantasma. El terror me persiguió. Ya en mi departamento, con la puerta cerrada y con seguro, no podía dejar de temblar. El eco de mis gritos, el eco del terror se quedó en mi mente. Sentía que la entidad, la viajera, me había seguido. Sentía que estaba en todas partes, en cada sombra, en cada rincón. El terror, un terror tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, con el corazón latiendo con fuerza, con el recuerdo de la grabación en mi mente. Mi cuerpo, que se movía sin mi control. Mi boca, que hablaba en un idioma que no era mío. Todo me persigue. El hombre, el señor Román, el que me había invitado, lo sabía. Él sabía que mi cuerpo era una nave. Y él con su fetiche se alimentaba de la energía de la entidad. Mi vida ha cambiado. Ya no soy la misma Andrea. Soy una mujer que vive con el miedo en el alma, con la certeza de que algo me persigue. A veces, cuando duermo, me despierto en lugares que no conozco. Me despierto en casas viejas, en hoteles abandonados, en lugares que me hacen sentir que mi cuerpo ha viajado a un lugar que no es de este mundo. Y mis amigos, los que se quedaron conmigo, me lo dicen. Me dicen que hablo en una voz antigua mientras duermo. Me dicen que mi cara que no tiene expresión, se mueve de una forma extraña. El trauma de esa noche me ha cambiado. Ya no confío en la gente. Ya no me siento segura. El simple hecho de pensar en un motel, en un cliente, en un desconocido, me hace sentir que me estoy ahogando. Y el miedo de saber que nadie en el mundo me creería lo que vi, me atormenta. El miedo de saber que estoy sola, que estoy lidiando con una entidad que nadie ve, me hace sentir que me estoy volviendo loca. El miedo ahora es que en cualquier momento la entidad, la viajera, podría tomar control de mi cuerpo. Y me pregunto si mi identidad, mi memoria se irán. Pero en el fondo, sé que sí. Sé que la historia de una viajera, de una entidad, de un trauma, se queda contigo hasta el final de tus días. Y la viajera que me robó el cuerpo, se ha convertido en mi pasajera. Me usa para viajar, para explorar, y yo solo soy una testigo. La historia, mi historia, la historia de la viajera del motel, se ha convertido en un viaje sin fin. Un viaje al que no puedo escapar. Un viaje que me está matando. No todos los días te ofrecen una suma de dinero que te cambia la vida. Mi nombre es Mariana
y soy de Chiapas. Como muchas, llegué a la Ciudad de México buscando una oportunidad y la encontré en el trabajo de acompañamiento. Es un oficio duro, pero te acostumbras. Te acostumbras a la gente, a los hoteles, a las historias. Pero hay historias, hay personas que te hacen dudar. Un día recibí una llamada. Era un cliente nuevo, o eso creía. Me ofreció una alta suma de dinero por un servicio inusual. Quería que lo acompañara a un rancho aislado, fuera de la ciudad. El dinero era tentador, mucho. Era suficiente para regresar a mi pueblo, para montar un negocio, para no volver a trabajar en esto nunca más. Mi corazón, mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Algo en la situación me daba una mala espina. Pero la necesidad de cambiar mi vida me convenció de aceptar el riesgo. El hombre se presentó como el señor Velasco. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con una cara amable. Me hizo sentir segura. El viaje, un viaje de horas en su coche, se me hizo interminable. El rancho, un lugar en medio de la nada, con una casa vieja, me hizo sentir que había cometido un error. Al llegar, el hombre me invitó a pasar a la casa. El interior, un interior viejo, lleno de polvo, me hizo sentir que algo no estaba bien. Me senté en un sofá, con las manos temblando. El hombre, que me había ofrecido un vaso de agua, me miró con una sonrisa que no era amable. Era una sonrisa de fantasma, y en ese instante, en el terror de saber que había cometido un error, me di cuenta de que el agua que me había ofrecido estaba drogada. Mi mente, que se negaba a procesar lo que estaba pasando, se quedó en blanco. Me quedé en el sofá, con la mirada perdida. El hombre, el señor Velasco, me ató a una silla, con una cuerda que no se podía romper. Y me quedé ahí, con el miedo en el alma, con la certeza de que mi vida que había soñado con cambiar, se había detenido. El terror se hizo más fuerte. El hombre no me hizo daño, pero su mirada, una mirada que me observaba constantemente, me hizo sentir que me estaba muriendo por dentro. Me di cuenta de que el hombre que me había contratado, no era un cliente, era un monstruo que se alimentaba del miedo, de la vulnerabilidad, de la vida de las mujeres, un monstruo que se había quedado en ese rancho esperando. Me di cuenta de que mi vida que había soñado con cambiar, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. El miedo, un miedo tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Me sentí como si estuviera en una película de terror, una película en la que la protagonista no puede escapar. Y yo, en mi mente, me di cuenta de que la película, mi película, se estaba haciendo realidad. El infierno en el que me encontraba no era de fuego ni de gritos, sino de un silencio opresivo. Los días en ese rancho se arrastraban con una lentitud que me hacía dudar de mi propia cordura. El señor Velasco no me hirió, pero la tortura era mucho más profunda. Era psicológica. Me mantuvo atada a esa silla, en un rincón de la sala principal, que estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas. Se sentaba en una silla frente a mí y me miraba fijamente, durante horas, sin decir una palabra. Su mirada era fría, como la de un coleccionista que examina su objeto más preciado. Sentía que mi alma, mi identidad, se estaba desvaneciendo bajo su incesante escrutinio. La casa, con su aire a viejo y a polvo, se sentía como una jaula. El silencio solo era interrumpido por el eco de mis propios latidos. La monotonía de mi tormento se rompió en el tercer día. El señor Velasco se levantó de su silla, con una lentitud que me dio escalofríos. Caminó hacia un viejo armario, lo abrió y de él sacó una caja de madera. La puso en la mesa frente a mí. Mi corazón se aceleró con una mezcla de pánico y curiosidad. De la caja sacó una cadena delgada y dorada.
Esta la perdiste en el metro de la Ciudad de México, dijo. Su voz era un susurro. Me quedé helada. Era un collar que mi abuela me había dado, un collar que había perdido hace años y que había dado por perdido. Lo puso en la mesa y sacó otra cosa. Esta pulsera de bolitas de madera la perdiste en el parque de mi pueblo, dijo, con una sonrisa en la cara. Me quedé sin aliento. Esa pulsera, una pulsera que mi hermano me había dado, la había perdido hace años en un parque. El terror, un terror tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Me di cuenta de que este hombre, este monstruo, no me había secuestrado al azar. Me había estado siguiendo por años. Me había estado observando. Me había estado esperando. Me había visto perder mis objetos más preciados y los había guardado. El señor Velasco se detuvo y me miró a los ojos. Con una sonrisa en la cara me dijo, «Por fin has regresado». El corazón se me paró. Me di cuenta de que él me conocía, pero no como Mariana. Me conocía como alguien más. Su sonrisa se hizo más grande. De la caja sacó una foto vieja, en blanco y negro. En la foto había una mujer que era idéntica a mí. Su cara, su pelo, sus ojos, todo era igual a lo mío. La única diferencia era su ropa. Su nombre es Isabel, me dijo el señor Velasco con una voz temblando. Ella era mi amor. Se fue de mi vida y la he estado buscando por años. Por fin has regresado. El terror, un terror tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Me di cuenta de que el señor Velasco no me había secuestrado a mí. Había secuestrado a Isabel. Me di cuenta de que yo era parte de una colección de mujeres que se parecían a ella. Yo era la última pieza de una colección de fantasmas. En ese momento, el señor Velasco se distrajo. Dejó la caja en la mesa y se fue a la cocina. Era mi oportunidad. Con toda la fuerza de mi desesperación logré aflojar la soga. Mis manos que estaban temblando se deslizaron. Con un dolor en el cuerpo me levanté y corrí. Corrí por la casa, abrí la puerta y corrí. Corrí por el campo, por la noche, sin saber a dónde iba. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Y así era. Corrí hasta que llegué a una carretera y me encontré con un coche que se detuvo. Era un conductor, un ángel. Me llevó a la estación de policía y en mi mente solo estaba una cosa: Isabel, la mujer del pasado, la mujer que había regresado. El terror de la huida me seguía. Llegué a la estación de policía, temblando, con la ropa rasgada y la cara llena de tierra. Les conté toda la historia a los agentes. El rancho, el hombre, la droga, los objetos perdidos, la foto de la mujer. Me miraron con el ceño fruncido, con una cara de que no me creían. Señorita, ¿está segura de lo que dice? En esta zona no hay ranchos abandonados. A pesar de mis gritos, de mis lágrimas, no me creyeron. No encontraron el rancho, no encontraron al señor Velasco. El terror de saber que estaba sola, de que nadie me creía, me invadió por completo. Unos días después mi vida se detuvo de nuevo. Salí a la calle para ir a comprar algo. Un hombre viejo me vio y me dijo: Isabel, ¿cómo has estado? Me quedé helada. Me di la vuelta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Disculpe, mi nombre es Mariana, le dije, con la voz temblando. No, me dijo, con una sonrisa en la cara. Usted es Isabel, la conocí hace muchos años, se ve igual. Pensé que no regresaría. El hombre se fue, y yo con el corazón en la garganta me quedé ahí. Me di cuenta de que mi nombre, mi identidad, mi vida se estaba borrando. Me di cuenta de que me han estado llamando Isabel. El terror se intensificó. Me sentí como si estuviera en una película de terror. Una película en la que el fantasma que no se veía, era yo. Mi vida ha cambiado. Ya no soy la misma Mariana. Ahora soy una mujer que vive con el miedo en el alma. La gente me sigue llamando Isabel. En el supermercado, en el camión, en la calle. Unos amigos que me vieron en un bar me dijeron: ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Te ves tan diferente?
me doy cuenta de que mi memoria, mi identidad, se están mezclando con la de esa mujer. A veces recuerdo cosas que no me pasaron, recuerdos de una vida que no es la mía, recuerdos de una vida que le pertenecía a Isabel. El trauma de esa noche me ha cambiado. Ya no confío en la gente, ya no me siento segura. El miedo de saber que estoy sola, que estoy lidiando con un fantasma que soy yo, me atormenta. El miedo de saber que mi vida que había soñado con cambiar, se ha borrado. El señor Velasco no quería mi cuerpo, quería mi alma. Quería que yo me convirtiera en su fantasma, en su Isabel. Y me quedo con la aterradora certeza de que no puedo escapar. La sombra de la colección me ha encontrado y se ha apoderado de mi vida. Me pregunto si el miedo de saber que mi vida ya no me pertenece, se irá. Pero en el fondo sé que no. Sé que la historia de un fantasma, de un trauma, de una identidad que se borra, se queda contigo hasta el final de tus días. Y la sombra de Isabel, se ha convertido en mi compañera de vida. Me llamo Luisa. Mi día a día transcurre en el barrio de La Merced, en el corazón de la Ciudad de México. Es un barrio de contrastes, de luces de neón y de sombras, de risas y de penas. Mi trabajo es vender un poco de mi compañía, de mi cuerpo, para sobrevivir. Y me he acostumbrado a las historias de mis clientes, a las de mis compañeras. Pero hay historias que te hacen dudar de lo que es real, de lo que es verdad. Un día, un cliente, un hombre de unos 50 años, se me acercó. Me hizo una oferta extraña. Me ofreció una suma de dinero que me hizo dudar. El trato era simple. Tenía que ir a un supuesto retiro espiritual en una casa en las afueras de la ciudad. El dinero era tentador. Mucho. Acepté, a pesar de la voz de mi conciencia que me gritaba que no lo hiciera. Nunca había salido de la metrópolis. La idea de un lugar tranquilo, lejos del bullicio, me parecía un paraíso. El hombre, que se presentó como el señor Alberto, me llevó en su coche. El viaje, un viaje de horas en el coche, se me hizo eterno. El lugar, una casa vieja, en medio de la nada, con un aire a viejo, a polvo, me hizo sentir que había cometido un error. Al llegar, una anciana nos recibió. Era una mujer de unos 80 años, con una cara de bruja, con una mirada fría, con una sonrisa que no era amable. Se presentó como Doña Rosa, y su cara de bruja, me hizo sentir que no estaba en un retiro espiritual, estaba en un lugar de terror. Doña Rosa me llevó a un cuarto. Un cuarto pequeño, con un espejo roto y una puerta que no cerraba bien. Me hizo sentir que estaba en una jaula, y en el cuarto había 2 chicas más que se veían tan nerviosas como yo. Nos quedamos en el cuarto con el miedo en el alma. La casa, el lugar, se sentía extraño. A veces oíamos pasos, murmullos, y a veces veíamos a unos hombres con caras de fantasma que entraban y salían de la casa. Me di cuenta de que este no era un retiro, era algo más, algo que no entendía, algo que me daba miedo. En el silencio de la noche oímos a Doña Rosa murmurar. Murmuraba en un dialecto extraño, en un idioma que no era humano. Era una voz gutural, una voz de animal. Y el miedo, un miedo tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Me di cuenta de que no estaba en una casa, estaba en una cueva de brujas. Y el miedo de saber que mi vida que había soñado con cambiar, se había convertido en una pesadilla, me hizo sentir que mi corazón se iba a salir de mi cuerpo. Me quedé en el cuarto con las otras chicas, con la certeza de que algo malo, algo muy malo iba a pasar. El miedo, una sensación fría y constante, se instaló en el cuarto. Las 2 chicas, que parecían tan jóvenes y tan asustadas como yo, me miraban con ojos llenos de terror. No dijimos una palabra. No era necesario. El silencio
Un silencio opresivo nos unía. A veces oíamos a doña Rosa murmurar en ese dialecto extraño, en una voz que no era humana. Y a veces veíamos a unos hombres con caras de fantasma, que entraban y salían de la casa. Me sentí como un animal en una jaula, como un animal que no sabía cuándo sería sacrificado. El miedo se hizo más fuerte. En la mañana, una de las chicas se levantó para ir al baño. Cuando regresó, tenía una cara pálida. Con las manos temblando, se tocó el cabello y me dijo: «Me cortaron un mechón de cabello». Me quedé helada. Me toqué el cabello y sentí un escalofrío. En mi nuca, en mi cabello, había un mechón más corto que el resto. Y la otra chica, que también se tocó el cabello, se dio cuenta de que a ella también le habían cortado un mechón. Las tres, con los ojos llenos de lágrimas, nos megamos. El terror, un terror tan profundo que no tenía nombre, nos invadió por completo. Nos dimos cuenta de que no estábamos en un retiro espiritual. Estábamos en una ofrenda. El día, que se nos hizo eterno, pasó con la misma monotonía. Los hombres entraban y salían. Doña Rosa murmuraba, y nosotras en el cuarto nos quedamos en silencio, esperando que algo, que alguien nos salvara. Pero nadie venía. Nos dimos cuenta de que la única forma de salir de ahí era con la muerte. El miedo, un miedo que nos hizo sentir que nos estábamos ahogando, se hizo más grande. Una de las chicas, la más valiente, se levantó y le pidió a doña Rosa que la dejara ir. Le dijo que no se sentía bien. Doña Rosa, con una sonrisa en la cara, le dijo: «Nadie se va de aquí sin pagar su deuda». El corazón se me paró. Me di cuenta de que el miedo que nos había invadido era real. En la noche, la chica que había hablado con doña Rosa no regresó. Nos quedamos despiertas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y en la mañana, la vimos. Estaba en la sala principal, en el suelo, muerta. Tenía la cara pálida, los ojos vacíos, y en su cuerpo había marcas de un ritual. Doña Rosa, con una cara sin expresión, nos miró y nos dijo: «Una ofrenda». Era una ofrenda para los dioses. El terror, un terror tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Me di cuenta de que tenía que huir, tenía que escapar de ahí. Dejé el cuarto con las manos temblando y corrí por la casa, corrí por los pasillos y traté de abrir las puertas, pero las puertas no se abrían. Las ventanas estaban selladas. La casa, el lugar que se había sentido como una jaula, era una trampa. Me quedé en un rincón con el corazón latiendo a 1000 por hora, con el aliento entrecortado, y en mi mente solo estaba una cosa: la muerte que me estaba esperando. El terror de saber que no podía escapar, de que mi vida que había soñado con cambiar se había convertido en una pesadilla, me invadió por completo. Me quedé en el rincón con el miedo en el alma, con la certeza de que no saldría de ahí. Y en el silencio de la noche, solo oí a doña Rosa murmurar mi nombre, el nombre de la siguiente ofrenda. El terror se volvió una fuerza que me obligó a actuar. Tenía que huir, tenía que escapar de esa casa, de esa bruja, de esa pesadilla. Corrí por los pasillos de la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con el aliento entrecortado. La casa, el lugar que se había sentido como una jaula, era una trampa. No había puertas, no había ventanas, no había salida. Me sentí como una rata en una trampa, una rata que se había quedado sin salida. Grité, pero el grito se quedó en mi garganta. Corrí, sin saber a dónde iba, sin saber qué estaba haciendo. El miedo, un miedo tan profundo que no tenía nombre, me invadió por completo. Me sentí como si estuviera en una película de terror, una película en la que el protagonista no puede escapar. Y yo, en mi mente, me di cuenta de que la película, mi película, se estaba haciendo realidad. En mi desesperación, me di por vencida. Me tiré en el suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con el aliento entrecortado.
Me quedé dormida con el miedo en el alma, pero mi sueño no fue un descanso, fue un infierno. Soñé con Doña Rosa, soñé con los hombres con caras de fantasma, soñé con la chica que había muerto, soñé que yo me estaba muriendo. Me desperté, con un dolor en el cuerpo, con la cabeza latiendo, y me di cuenta de que no estaba en la casa, estaba en la carretera, sola. El sol de la mañana me daba en la cara y el ruido de los coches me hizo sentir que me estaba volviendo loca. No había casa, no había bruja, no había hombres, solo había yo. Me levanté con las piernas temblando y me di cuenta de que tenía algo en el cuello. Una marca, una extraña marca que no se iba. Era una marca de un ritual, de un hechizo, de una maldición. Me di cuenta de que el escape, mi escape, no era un escape, era el inicio de una pesadilla que no tenía fin. Regresé a la ciudad, a mi departamento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El miedo, ese miedo que me invadió en la casa, no se iba. Sentía que una entidad invisible me estaba siguiendo. Sentía que estaba en todas partes, en cada sombra, en cada rincón. Y la marca en mi cuello, la marca que no se iba, me hacía sentir que era una marioneta que no tenía control de su vida. El trauma de esa noche me ha cambiado. Ya no soy la misma Luisa. Soy una mujer que vive con el miedo en el alma, con la certeza de que algo me persigue. A veces, cuando estoy en mi cuarto, siento una brisa fría, un escalofrío. Y a veces veo a la entidad que no tiene forma, que no tiene cara, y poco a poco mi voluntad, mi vida, mi alma se están perdiendo. Me estoy convirtiendo en una marioneta, en un objeto, en un cuerpo que no tiene vida. Y me quedo con la aterradora certeza de que no puedo escapar. El retiro de la bruja me ha encontrado y se ha apoderado de mi vida. Me pregunto si el miedo de saber que mi vida ya no me pertenece, se irá. Pero en el fondo, sé que no. Sé que la historia de un fantasma, de un trauma, de una marioneta, se queda contigo hasta el final de tus días. Y la entidad que me robó la vida, se ha convertido en mi dueña. Me usa, me controla, me explora. Y yo solo soy una pasajera. La historia, mi historia, la historia de la bruja, se ha convertido en un viaje sin fin. Un viaje al que no puedo escapar. Un viaje que me está matando.